A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Había un hombre opulento y avaro que se dedicaba a lo que se dedican los opulentos y los avaros, a perder su vida, pensando solo en cómo agrandar su fortuna, y nada más. Y en su mansión, su esposa, su hija y sus criados soportaban su prepotencia y su cicatería. La hija del millonario avaro se llamaba Eugenia y tenía 2 pretendientes de alguna fortuna. La verdad era que ambos estaban más enamorados de los millones del potencial suegro que de la jovencita, que no era demasiado bella. Entonces, como en las mejores historias de la vida real, apareció un primo de la joven que le despertó todas las pasiones. El problema es que era un hombre pobre. Ahí, entonces, empieza la novela. Esa obra se llama Eugenia Grandet, del talento literario del francés Honorato de Balzac. Balzac, el del duro camino literario, que para poder vivir escribía novelas truculentas de gran demanda por el público y con una lamentable calidad. Pero por artística vergüenza, Balzac firmaba con seudónimo aquellas novelitas y novelones de tercera categoría. Después vinieron grandes éxitos económicos seguidos de estruendosos fracasos que convirtieron a Balzac en el autor más leído de Francia y en el más perseguido en toda Europa por sus acreedores. Inclusive en alguna de sus casas, Balzac había construido un túnel de escape en la sala y lo disimulaba con un tapete para utilizar aquella ruta de emergencia en caso de algún acreedor irritado. Balzac, el vigoroso y profundo novelista de lo psicológico y del realismo, nos abandonaba un día como hoy, 18 de agosto de 1850. Y su obra monumental, y a veces desigual, sigue siendo un homenaje a la literatura francesa y universal. Las principales noticias del día. Titulares. Jueza dicta medidas contra 4 procesados por presunto peculado en la compra de insumos en Hospital del IES. Contraloría auditará a 44 generales de las Fuerzas Armadas y 30 jueces. Disfrute y aprenda en el Laboratorio de Reciclaje. En tributación de hoy, la contabilidad financiera como herramienta principal. En política internacional, presiones rusas. Los editoriales serán de Martín Pallares. La codicia por las aduanas sacude a la Asamblea. José Hernández, la consulta es otro paño de agua tibia. Noticias del día. Jueza dicta medidas contra 4 procesados por presunto peculado en compra de insumos en Hospital del IES. 3 funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES y un contratista deberán afrontar un proceso por presunto peculado en la compra de insumos y prótesis. La investigación se inició a mediados de julio del 2021, tras haber recibido un informe con indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría del Estado por un presunto perjuicio de cerca de $1.455.462 en un contrato del 2019 para la adquisición de insumos y prótesis para la unidad técnica de traumatología de ese hospital. En la audiencia desarrollada en Guayaquil, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez, presentó los elementos de convicción como el informe de la Contraloría, el informe contable que determina un perjuicio económico, el informe del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP,
las versiones de los auditores de la Contraloría, entre otros. El delito de peculado se sanciona con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años de cárcel. La jueza de Garantías Penales, Magdalena Preciado, emitió medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación cada 15 días ante la Fiscalía para los procesados Susana Sumoy, ED, César Emilio, VDB, Angélica Andrea, RJ y Julia Catherine, MP, la contratista. También se resolvió para cada uno la prohibición de enajenar bienes por un monto de $350,000. Contraloría auditará a 44 generales de las Fuerzas Armadas y 30 jueces. La Contraloría iniciará exámenes especiales a 30 jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia y a 44 generales de las Fuerzas Armadas. Así lo anunció el Contralor General subrogante Carlos Riofrío. Esto luego de terminar la auditoría a los patrimonios de 25 generales de la Policía Nacional. El primer grupo de bienes que examinará la Contraloría será el de 30 jueces de la Corte, resultados que se tendrían al finalizar 2022, mientras que el examen a los patrimonios de los 44 generales de las Fuerzas Armadas arrancaría en 2023. Según Riofrío, las fechas dependen de la operatividad y de los cronogramas del organismo. El anuncio se da luego de que se conociera que 8 militares fueron procesados por tráfico de drogas en un intento por comercializar estupefacientes en Galápagos. Sobre los 25 generales de la policía auditados, Riofrío reiteró que las cifras de los patrimonios de 3 de ellos no coinciden y señaló que esta información está en manos de la Fiscalía para los análisis de los montos no justificados. Además, dijo que visitó la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador para conocer si los examinados están en la lista de los narcogenerales a quienes se les retiraron las visas sin que se logre obtener dicha información. Disfrute y aprenda en el laboratorio de reciclaje. Si usted quiere aprender o enseñarles a sus niños cómo realizar la correcta separación de los residuos o motivarlos a usar los tachos de colores para la diferenciación de desechos, la empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos invita a formar parte de un divertido y original espacio didáctico, el laboratorio de reciclaje. En el laboratorio de reciclaje podrá descubrir que la correcta disposición de los residuos facilita la recuperación de materiales como plástico, vidrio, Tetra Pak, llantas, chatarra, residuos orgánicos y electrónicos, para transformarlos en nueva materia prima para la industria de la construcción, cosmética, diseño de interiores y exteriores, biocombustibles, piezas artísticas e incluso alimentos orgánicos. Así los asistentes comprobarán que la conservación del planeta inicia con una simple decisión en casa y que cuando hablamos de cambio, cada acción hace la diferencia. Con propuestas como el laboratorio de reciclaje, todos ganamos, pues además de asegurar mejores condiciones de vida para los capitalinos, contribuye con la economía de aproximadamente 40 familias que han encontrado en este espacio una fuente de trabajo. El laboratorio de reciclaje puede ser visitado de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Está ubicado en la avenida Chiris entre la Portugal y Holanda, frente a la tribuna de los Chiris. La entrada es gratuita y puede llevar materiales de reciclaje como papel, cartón, vidrio, latas, chatarra, plástico, aceite usado de cocina, residuos orgánicos y electrónicos. Entrevista del día. La mañana de este jueves 18 de agosto en Radio Sucesos, César Ulloa, politólogo, habló sobre el panorama electoral que se viene. Escuchemos lo que dijo. No se han oficializado, pero vemos ya precandidatos que a lo seguro estarán en la papeleta electoral. ¿Cómo pinta el panorama? Bienvenido, César. Yo diría que el escenario cada vez es más reiterativo. Se ha naturalizado la descomposición en la manera de hacer la política y eso expone al ciudadano a una gran incertidumbre en la medida de que no siempre se escoge
el cuadro que se acerca a lo ideal, pensando que lo ideal no existe, pero un cuadro que por lo menos tendría ciertas cualidades, características, credenciales, de experticia, y por tanto concurrimos a las urnas, porque además es un acto obligatorio en nuestra democracia, a escoger la opción menos mala, como he dicho. Pero creo que más allá de la queja, desde una perspectiva más propositiva, se debería exigir a estos candidatos que nadie los ha escogido, porque además el proceso de democracia interna en los partidos es inexistente, que cumplan con 4 cosas que desde varias elecciones las he venido reiterando y que posiblemente coinciden también con el criterio de otros analistas, expertos y personas que están siguiendo con mucha atención el desarrollo de estas elecciones. La primera es que hay que exigir a los candidatos su hoja de vida. Me parece que es importante que se haga pública su experiencia, sus credenciales, las intencionalidades que tiene para ocupar un cargo de tal responsabilidad. Me parece que eso es lo primero que nosotros deberíamos conocer, purgar hasta el último rincón, porque no podemos nosotros votar por alguien que no está capacitado para aquello que significa administrar los recursos de una ciudad, de una provincia. Luego, lo segundo, hay que exigir a los candidatos y candidatas que nos indiquen cuál es su equipo de trabajo. No vaya a ser, ¿no es cierto?, que lleguen sin equipo, y estamos viendo las consecuencias en diversos niveles de gobierno, lo que significa gobernar sin equipo. Así es. Pese a que están años en contienda electoral. Eso me parece súper complejo. Entonces, ¿quién es su equipo? ¿Quién es su equipo? ¿Quién le apoya en la parte de planificación, en este caso urbana, para quienes pretenden ser alcaldes? ¿Quiénes van a reactivar la economía? ¿De qué manera se va a pretender combatir la inseguridad? ¿Cómo se va a manejar la movilidad? Es decir, hay cosas muy importantes. La tercera que me parece clave es cómo va a manejar el presupuesto que tiene la ciudad o la prefectura, y esto a nadie responde, porque todo el mundo llega con un baratillo de ofertas, pero sin hacer relación con las reales posibilidades que tiene para hacer obras. En el caso de Quito, para ser bastante puntual, es una ciudad que tiene un presupuesto anual de cerca de $1.500 millones, casi el 80% se va al metro. Luego lo que queda, más de la mitad, se va a gasto corriente, salarios de los empleados. ¿Qué hace con el 10% que le queda? Qué locura. Es decir, ningún candidato se atreve a poner las cifras sobre la mesa, porque yo creo que esta es la prueba de fuego. Ahí debe demostrar definitivamente que puede administrar una ciudad con los recursos que tiene, y creo que eso es claro. Y lo último que yo diría es, ¿qué es lo que va a continuar de la administración que pretende, ¿no es cierto?, sustituir? ¿Y qué es lo que cambiaría? Es decir, tampoco creo que sea adecuado el borrón y cuenta nueva. Seguramente algo debe funcionar de algo o de alguien. Construir sobre lo construido. Entonces yo creo que estas 4 cosas nosotros deberíamos insistentemente exigir a los candidatos y candidatas, porque esto permitiría pasar de la demagogia, del baratillo de ofertas, de la retórica barata, a un plan contundente. En el caso de Quito los problemas son más evidentes, cada vez más exacerbados, y yo creo que los candidatos y candidatas deben respondernos, bueno, ¿quién va a manejar la salud? Dígame los nombres de quién maneja la educación, quién maneja obras públicas, quién maneja sanidad. Y creo que de esa manera, como en todos los municipios, podríamos nosotros tener una claridad por quién votar y no desechar el voto. Amigos, son las 7:53, dialogamos con César Ulloa, politólogo, PhD, además articulista y catedrático universitario. Y bueno, sobre este panorama electoral, César, hay unos datos preocupantes. Hay un titular de Diario Primicias que se refiere a que los ecuatorianos se declaran despechados de cara a las elecciones de este 2023, y se refiere a una encuesta que reportó Click, la encuestadora Click, que revela que los ciudadanos tienen una mala percepción del gobierno, de las instituciones y de los partidos políticos. La mayoría piensa que la delincuencia es la principal problemática del país.
Y allí, pues, en cuanto a los sentimientos de cara a estas elecciones, lo que prevalece es que se sienten preocupados, angustiados e inseguros. Eso está en un rojo gigante que bueno, ocupa la mayor parte de los sentimientos de los ecuatorianos para estas elecciones. ¿Cómo trascender esos malos sentimientos, de ese despecho generalizado con esto que usted menciona, César? Primero, cuando haya coherencia entre la oferta de campaña versus la realización práctica de la administración de los recursos. ¿Cómo no se va a sentirse despechada, por poner un ejemplo, la ciudadanía de Quito? Cuando vemos que Quito es un campo traviesa, es decir, está llena de baches, de huecos, el ornato público completamente descuidado. Vemos que la asamblea municipal, es decir, el consejo, que funciona como una asamblea, es un circo de acusaciones. Vemos que no hay un capital lo suficientemente representativo como para que los quiteños y quiteñas nos enorgullezcamos de quienes están sentados ahí tomando las decisiones más vitales. Y lo otro es la corrupción. Creo que la corrupción cada vez nos ha quitado las ganas de intervenir en la política, porque vemos que todo está contaminado. Ángel Felicísimo Rojas, este extraordinario escritor fallecido, lojano, que ocupó varios cargos en la función pública, él decía ya hace varias décadas que donde se pone el dedo salta la pus. Y parecería que esto que dijo Ángel Felicísimo Rojas en su momento, ahora cada vez no es que salta, yo diría que es como cuando se abre un hidrante de aguas, es decir, hay un tema de corruptel increíble. Entonces, lo que hemos visto, sobre todo en Quito, son 3 administraciones nefastas. Esta reinvención que nunca se dio con criterios o tintes revolucionarios de Barrera, que no sirvió para nada. Luego sigue una administración descafeinada, deslactosada, que no tomó partida por nada con el cuento del gobierno corporativo, que fue de Rodas, tema bastante decepcionante, que perdió la posibilidad de erigirse como un político distinto. Y luego vemos lo que pasó con el exalcalde y ahora candidato. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Evite riesgos contables y tributarios con un lenguaje contable efectivo. Muchas veces me preguntan si la contabilidad tiene que ser llevada bajo un lenguaje efectivo e internacional, y la respuesta es sí. Cuando nuestro país tomó una decisión sumamente acertada de llevar bajo un lenguaje internacional como son las NIFs, tomó una de las mejores y yo diría fundamentada decisión. Cuando la Superintendencia de Compañías decidió ir bajo las normas internacionales de información financiera para sus controladas, lo hizo de una manera totalmente fundamentada. El tener la contabilidad bajo reglas, sabiendo lo que cada una de las empresas tenemos que hacer en cada una de las transacciones, en el reconocimiento de los activos, de los pasivos, del patrimonio, del ingreso, de los costos y gastos, desde que la transacción nace, en el paso del tiempo, en cada cierre del ejercicio fiscal, es adecuado, porque los estados financieros siempre, recuérdeme por favor, usted que me está mirando, siempre tienen que ser razonables, comparables por los diferentes usuarios de los estados financieros. Los accionistas deben tomar decisiones adecuadas. Tenemos que tener información oportuna, así como también el resto de usuarios de los estados financieros, los bancos, incluso los organismos de control. La contabilidad es la esencia de absolutamente todo. La contabilidad es la esencia, escúcheme por favor, hasta de las declaraciones de nuestros impuestos.
Una contabilidad bien llevada, bien fundamentada, con principios contables claros, y más ahora que tenemos reglas internacionales como son las NIFs, siempre va a generar transparencia para cualquier usuario, en este caso incluso para los organismos de control. Para eso estamos los profesionales, como somos los contadores. Los contadores somos profesionales integrales, que nos vamos formando, nos vamos actualizando, nos vamos capacitando, vamos mejorando día a día nuestros conceptos, nuestros criterios. Y obviamente, con el paso de los años y también con este aprendizaje continuo, y en este caso específico, cuando nuestros organismos de control van tomando estas decisiones tan importantes como ir adaptándonos a estos cambios, de ir aprendiendo estas reglas, estas normas internacionales de información financiera, para que nuestros estados financieros sean de calidad, como es tenerlos bajo los estándares de las normas internacionales de información financiera, como son las NIFs, han hecho que sean estados financieros, para mí, de absoluta calidad. Porque sabemos lo que tenemos que hacer en cada una de las cuentas contables, en las cuentas del activo, en las cuentas del pasivo, en las cuentas del ingreso, en las cuentas de los costos, de los gastos. La contabilidad financiera lo que busca es que nuestros estados financieros sean comparables con nosotros mismos y con terceros. Muchas veces nuestra contabilidad financiera bajo NIFs puede diferir incluso de la norma tributaria, pero eso no quiere decir que no paguemos adecuadamente nuestro impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta siempre se pagará bajo norma tributaria, y para eso se tendrá que hacer procesos conciliatorios. Está ya por demás decir que tenemos en el Ecuador aprobada una norma muy importante, que es la norma de los impuestos diferidos, para satisfacer adecuadamente el pago del impuesto a la renta para el fisco. Pero también tenemos la presentación adecuada de nuestros estados financieros bajo estándares de calidad como son las NIFs. Satisfacer adecuadamente al fisco, satisfacer adecuadamente a la superintendencia de compañías, que es el organismo que nos exige estar bajo NIFs, se lo puede hacer. Como yo siempre digo, tener dos realidades conviviendo en un mismo estado financiero, se lo puede hacer, se lo debe hacer, porque es obligatorio para quienes estamos controladas bajo la super de compañías, cumplir obligatoriamente bajo NIFs y al mismo tiempo pagar estrictamente lo que dice nuestra ley de régimen tributario interno. Cumplir con dos normativas al mismo tiempo es obligatorio. Tener estados financieros presentados bajo estándares de calidad que son las NIFs y pagarle al fisco lo que es, se lo debe y se lo puede hacer. Estados financieros, sabiendo lo que se debe registrar en su reconocimiento inicial y en su reconocimiento posterior, saber qué es activo, ese recurso controlado por la empresa, saber qué es un pasivo, una obligación presente, saber qué es el patrimonio de los accionistas, saber qué es el flujo de caja, saber qué es el ingreso, ese beneficio económico, saber qué es ese gasto, esas salidas del efectivo, definitivamente hace que usted pueda tomar esas decisiones adecuadas, principalmente como accionista. ¿A qué accionista no le interesa conocer qué es lo que está pasando en su empresa para tomar esas decisiones en el momento preciso? ¿A qué accionista no le interesa saber cuándo endeudarse, cuándo comprar un activo fijo, cuándo invertir en un nuevo negocio? ¿A qué accionista no le interesa saber cuándo contratar empleados, cuándo hacer una inversión local o en el exterior? ¿A qué accionista no le interesa saber cuándo, por último, saber que debe o no hacer una inversión a corto, a largo o a mediano plazo? También es importante saber al fisco cuándo le interesa mirar cómo está pagando o no correctamente los impuestos esa pequeña, mediana o gran sociedad. Aquí todos somos socios estratégicos. Por eso, los estados financieros siempre serán la base de toda actividad económico-financiera en nuestro país.
Por eso es importante siempre estar rodeados de profesionales integrales, profesionales que manejen la lengua contable, la lengua laboral, la lengua financiera. Usted empresario que me está escuchando el día de hoy en su noticiero de Telesucesos, tiene que siempre estar monitoreando que su profesión esté capacitado, actualizado, que maneje la lengua contable, la lengua laboral, la lengua societaria, que su contabilidad se encuentre bajo estándares de calidad, y en este caso, las normas internacionales de información financiera, que siempre se encuentre revisando y actualizándose en las normas tributarias, que cumplamos bien con los impuestos, que es la mejor inversión. Y como siempre, que esté revisando su noticiero de Telesucesos y su programa de tributación de hoy. Soy su amiga Cristina Trujillo y nos volveremos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. Por filtraciones de videos obtenidos dentro del sistema penal ruso, ha sido posible la constatación de una circunstancia que era un secreto a voces: el salvajismo y la brutalidad de las autoridades penitenciarias aplicadas de manera habitual y sistemática a quienes han llegado como reclusos a las prisiones del régimen. Como en otros aspectos, en este también ha sido imposible para la Rusia postsoviética el romper con un pasado oprobioso y atroz que viene de una realidad histórica hondamente enraizada en la sociedad rusa, construida sobre un despotismo jamás mitigado por los valores que el mundo occidental desarrolla a lo largo de varios siglos y que se plasma en los principios de las revoluciones inglesa, francesa y americana, en las que finalmente se enfrenta al monstruo del poder ilimitado y absoluto, una constante histórica que había acompañado a las sociedades humanas desde sus orígenes hace unos 8 o 9 mil años. Ese paso único que comprende la necesidad vital de poner límites al poder a través de la ley para garantizar la vigencia del derecho individual y la dignidad humana per se, no otorgada por rey ni soberano alguno, sino nacida de la propia condición humana. Este proceso no es algo repentino. Sus lejanas raíces se originan en el culto a la razón griego, la democracia ateniense, la república y el derecho romano, que tras más de 1000 años de adormecimiento religioso, retornan con fuerza durante uno de los eventos más extraordinarios de la historia humana, el Renacimiento, del que emanará el humanismo, que es situar al ser humano como razón y centro de toda acción. 200 años más tarde, la Ilustración se encargará de definir filosófica y políticamente los conceptos que llevarán a la modernidad al resto de Europa occidental. Pero mientras estos profundos cambios se producen en Europa, junto a las revoluciones científica y tecnológica que se dan al superar el pensamiento mágico que había dominado al mundo por más de un milenio, en Rusia el absolutismo es la norma inamovible, con el poder político en estrecho maridaje con las jerarquías religiosas, herencia evidente del césaropapismo bizantino. Conviene recordar que la servidumbre feudal del campesinado ruso, en efecto su esclavitud, se mantiene en plena vigencia hasta 1868. Dostoyevsky nos narra en Recuerdos de la Casa de los Muertos su experiencia en uno de los temidos presidios zaristas en Siberia, a donde es enviado tras salvarse del pelotón de fusilamiento por un indulto real de última hora. El embrión del Gulag, en cuanto a su dimensión extrema como castigo, estaba ya prefigurado en las cárceles zaristas antes de la llegada del poder soviético, al igual que el otro pilar institucional del Estado ruso, la policía secreta, despiadada y omnipresente, la Ojrana zarista que se transforma en la checa de Lenin
y de Félix Dzerzhinsky, quien acuñó las bases que todo espía o informante de la policía secreta debía tener, adoptada sin beneficio de inventario por algún populismo tropical. Mentes lúcidas, manos limpias y corazones ardientes. Para dar paso, con el ascenso de Stalin al poder absoluto, a la KGB y a la institucionalización del Estado policíaco de terror, que se mantendrá incluso después de la muerte de Stalin, pues demostró su letal efectividad para tratar con inconformistas y rebeldes prácticamente hasta el final del régimen soviético. Durante el régimen de terror que Stalin establece, se estima que cerca de 20 millones de rusos pasaron por la atroz experiencia de los gulags y muchos de ellos jamás volvieron. Para la mente psicópata y paranoica de Stalin, la sospecha era su naturaleza y logró insertar profundamente esa mentalidad en el Estado. De hecho, de las filas de la policía secreta surgirá Yuri Andropov como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética tras la muerte de Leonid Brezhnev en 1982, lo que puede dar la medida del poder institucional de la policía secreta en un gobierno basado en la propaganda, la intimidación y la represión. No es coincidencia que Vladimir Putin tenga sus raíces en esa misma institución, con la dura impronta mental propia del espía, cuyo trabajo esencial es hallar conspiraciones y enemigos que de alguna manera justifiquen su existencia. Un sistema de esa naturaleza es garantía de continuidad en un régimen oligárquico al que llegó la actual Federación Rusa tras la debacle de la Unión Soviética, integrado por los incondicionales de Putin, a los que éste, a cambio de su lealtad, les ha convertido en los más extravagantes multimillonarios de todo el mundo, que exhiben sus mansiones, yates de superlujo y aviones privados por donde van. Valga esta explicación para comprender toda la angustia y hasta desesperación que causa entre la gente la mera idea de una posible condena en presidios rusos. La inexistencia en la práctica de un poder judicial independiente asegura que en los juicios donde hay un interés político para el Ejecutivo, las sentencias sean decididas a ese nivel, sin consideración a pruebas o descargos. Para muestras recientes, las sucesivas condenas a Navalny, principal crítico y opositor de Putin, seguramente por el delito de no haberse dejado matar por los agentes de la FSB, la heredera de la KGB soviética, y sus técnicas de envenenamiento. Y el otro caso, el juicio y la condena de la basquetbolista olímpica norteamericana, 2 veces ganadora del oro olímpico, por haber llevado a Rusia 1 gramo de cannabis, que para el sistema legal ruso es un crimen que amerita 9 años de prisión en alguna de sus acogedoras cárceles. Ciertamente cabe la reflexión de por qué, en el caso de la deportista, no se extiende este mismo celo antidrogas a las federaciones deportivas de Rusia en múltiples disciplinas por la sistemática práctica de dopaje a sus deportistas, razón por la cual son regularmente excluidos de las competencias internacionales de alto nivel al demostrarse la directa participación de los responsables rusos de cada área, en muchos casos sin conocimiento y peor, sin autorización de los atletas afectados. 1 gramo de cannabis pasa a considerarse narcotráfico. ¿Qué calificativo merecerá la drogadicción de varias generaciones de atletas rusos inducida por el propio régimen? ¿Cuántos funcionarios involucrados habrán sido juzgados y de estos, cuántos condenados a, digamos, una multa? Que la deportista norteamericana haya llegado a Rusia justo el día del ataque a Ucrania, tal vez contribuya a explicar esta severidad,
así como la posibilidad de hacer, al mejor estilo de la KGB, un intercambio entre esta peligrosa narcotraficante que inundará el mercado de drogas ruso con 1 gramo de cannabis y un pobre traficante internacional de armas, Víctor Butt, conocido como el mercader de la muerte, en su momento el hombre más buscado del mundo. Creed que esto no es el final, había dicho al escuchar su sentencia a 25 años de prisión. Parecería que él sabía algo que sus jueces ignoraban. Millones de dólares en armas vendidas a Al Qaeda, al Talibán y a terroristas en el mundo, iguales a 1 gramo de cannabis. Para nada un mal negocio para el Kremlin. Parecería que el principio de no negociar con secuestradores y chantajistas puede ser flexible a puertas de elecciones. Ninguna sorpresa sería el retorno apoteósico de la deportista justo antes de noviembre. Muchas gracias. Editorial. La codicia por las aduanas sacude a la Asamblea. Artículo de Martín Pallares publicado en 4 Pelagatos. Como toda guerra, la que hay por el control de las aduanas produce efectos colaterales. En lo político, por ejemplo, son evidentes las disputas que hay en la Asamblea para controlar la fiscalización de la administración de las aduanas a propósito de los escándalos que han saltado durante las últimas semanas. En el centro de esta disputa está Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Por un lado, están el Partido Social Cristiano y del correísmo empeñados en destituirla por no tener el título académico de tercer nivel que su cargo exige. Ese es el pretexto. Por el otro, hay sectores que se aglutinan alrededor de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que creen que lo relevante en este caso es la trama de corrupción que deben aclarar Ríos y las personas que la sostienen en el cargo. Según Villavicencio, la gran diferencia es que socialcristianos y correístas tratan de evitar que las investigaciones lleguen hasta las conexiones que Carlos Vallejo, ex gerente de operaciones de las aduanas, nombrado por Ríos, tendría con mafias. Mafias, dice, operadas por Javier Jordán, sindicado por el escándalo de las medicinas con sobreprecios, en cuya piscina en Miami apareció el asambleísta correísta Ronnie Aliaga. Villavicencio dice que quieren proteger a Jordán y a su gente. Un episodio de esta pugna ocurrió ayer en la noche durante el debate en la asamblea. Correístas y socialcristianos intervinieron en contra de Ríos para que comparezca ante el pleno y forzar su destitución. El tema recurrente fue su título obtenido en 1996 en el Instituto Profesional DOC de Santiago de Chile y que no tiene, según dijeron, equivalencia de tercer nivel en el Ecuador. El socialcristiano Luis Almeida, que hizo de buque insignia de ese grupo, invirtió sus pocas capacidades de oratoria para dramatizar lo que es, a sus ojos, el nombramiento más escandaloso del gobierno. Su compañera Geraldine Weber también arremetió contra Ríos y dio detalles de su acusación. El título chileno de la funcionaria llegó 3 meses luego de que se había posesionado de su cargo. En el correísmo la ofensiva fue igualmente virulenta. Paola Cabezas acusó a Ríos de estar trabajando en la Embajada de los Estados Unidos. Blasco Luna pidió que la moción que había presentado su compañero Ángel Maita contra Carola Ríos se agregue que el caso vaya a la Comisión de lo Económico. Así el correísmo intentó que esta investigación la maneje la correísta ex Pachacutic Mireya Pazmiño. No lo lograron. La Comisión de Fiscalización aprobó una moción para que los que fueron convocados para rendir testimonio ante el Pleno en 8 días lo hagan este viernes en esa comisión. Villavicencio cambió la dinámica de la sesión. Para él, lo que se juega en este caso es mantener el control de los contenedores que salen a Europa y a Estados Unidos con droga. Eso es lo que quieren ocultar al sacar el caso de la Comisión de Fiscalización para hablar en el Pleno de temas accesorios. Villavicencio contextualizó este caso, llamado Danubio, sobre supuestas ventas de cargos. Según recordó, fue Carola Ríos que llevó la denuncia a la Fiscalía en septiembre del 2021. Sin embargo, la funcionaria no investigó una denuncia que él entregó con pruebas de cómo su anterior gerente de operaciones, Carlos Vallejo, operaba con un grupo de mafiosos liderada por Javier Jordán Mendoza,
el hombre de la piscina de Miami, en sociedad con Leonardo Cortázar, quien maneja el sector eléctrico ayer y ahora en este gobierno. Carola Ríos no ha dado además una versión convincente sobre sus nexos con el abogado Francisco Gottifredi, acusado de operar en las aduanas sin ser funcionario. Ni en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Fiscalización, ni en la entrevista con Carlos Vera, Ríos explicó su relación con Gottifredi, con quien trabajaba antes de ser funcionaria en un estudio jurídico del que también es socio Fabián Pozo, actual secretario jurídico de la presidencia. En la asamblea, donde corren rumores, se ha dicho que Gottifredi, Ríos y Pozo trabajaban para el grupo El Juri de Cuenca y que están operando en su beneficio en aduanas. La socialcristiana Geraldine Weber habló ayer de esos supuestos nexos. En esta maraña de acusaciones y descargos, Carola Ríos parece contar con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, interesada en instalar escáneres en las aduanas. El 11 de agosto, cuando ya había reventado el escándalo y se había activado el operativo para sacarla del cargo, la embajada puso un tuit favorable a la funcionaria. Gobierno de los Estados Unidos respalda a SENAE Aduana en su implementación de tecnología moderna y no intrusiva para facilitar el comercio y prevenir, detectar y combatir el contrabando y narcotráfico en los puertos. El tuit de la embajada estuvo acompañado de una fotografía en la que está Ríos junto al cónsul de los Estados Unidos en Guayaquil, Brian Kingley, y otro funcionario de ese país. ¿Un mensaje de la diplomacia de Estados Unidos para el gobierno y la asamblea? El espíritu del texto, la fotografía y las circunstancias en las que salió hace pensar que sí. Artículo de Martín Payares publicado en el portal Cuatro Pelagatos. La consulta es otro paño de agua tibia. José Hernández, Cuatro Pelagatos. El gobierno ha anunciado otra vez, ya es la tercera, una consulta popular. Esta vez Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, dijo que el presidente Lasso ya decidió el temario y que a su regreso de Houston, esas preguntas serán revisadas y enviadas a la Corte Constitucional. Sobre el contenido, no dio certezas. De esa manera se sigue hablando de temas institucionales, políticos y de seguridad. La consulta, como está anunciada, tocará reformas que la Asamblea ha negado al Ejecutivo, pero deja por fuera el choque de trenes estructural existente entre el presidente y la oposición desde que el 24 de mayo de 2021 tomara posesión. La consulta no resolverá la actitud obstruccionista y conspirativa que hay en la Asamblea por parte de los correístas, los tránsfugas del Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática y algunos independientes. Cuando no van por Lasso, van por sus ministros. Ahora han anunciado juicios políticos contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el canciller Juan Carlos Holguín, y algunos quieren incluir también al ministro de Defensa, Luis Lara. Además, avanzan en un operativo de desestabilización democrática que implica alzarse con los organismos de control y apoderarse del Consejo de la Judicatura para cambiar los jueces que deben anular los juicios de Correa, sus panas y socios, incluidos los socialcristianos. El presidente, ante este panorama, ya contempló decretar la muerte cruzada. Es más, el 28 de junio, cuando 80 asambleístas votaron por su destitución, el presidente estuvo cerca de firmar el decreto para disolver la asamblea. Si en Carondelet hubiera habido certeza de que los correístas y sus socios sumaban los 92 votos requeridos, el presidente hubiera sido el primero en usar esa prerrogativa constitucional. Lasso no lo ha hecho arguyendo su responsabilidad de cuidar la economía y la reactivación económica. 3 temas específicos fueron citados para justificar la reticencia presidencial: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la renegociación integral con China y los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio en curso. Esa explicación tenía asidero. No obstante, el gobierno se ha quedado sin leyes fundamentales: proyecto creando oportunidades, ley laboral, ley de inversiones, y está en trámite en la Asamblea la derogatoria de la ley tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley. En la negociación con la dirigencia indígena se incluye igualmente no ampliar la frontera petrolera y minera. Ante este panorama, el gobierno pudo ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero los mensajes enviados a los agentes económicos son desalentadores.
se reflejan en el riesgo país, que sumó 1.440 puntos, es decir, 537 puntos más que el 13 de junio cuando comenzaron las manifestaciones indígenas. El plan de inversiones, el gobierno siempre habló de 30.000 millones, pedalea en el vacío y el monto de inversiones extranjeras directas son casi inexistentes si se comparan con las que han llegado a Colombia y a Perú. Los hechos dicen que siempre se puede estar peor. Sin embargo, los daños colaterales que podría causar la incertidumbre política ya están hechos y la consulta no aportará definiciones susceptibles de incidir en la imagen del Ecuador afuera y en el mejoramiento de los índices internos, el empleo en particular. Es posible, en ese contexto, que los argumentos que disuadieron al presidente Lasso de ir a la muerte cruzada en octubre pasado los haya diluido la irracionalidad política que la oposición ha practicado con particular virulencia. No hay ningún elemento coyuntural a corto plazo que permita pensar que esa realidad podría cambiar. Por el contrario, el ambiente electoral ha disparado una fiebre de demagogia de la que Cynthia Viteri es un penoso símbolo y portaestandarte. ¿Para qué puede servir la consulta en esas condiciones? Más aún en un país donde los electores no miran el contenido de las preguntas, sino quién las formula. Esto resulta, en este momento de depresión nacional, un reto más para el primer mandatario, que ahora se queda sin argumento consistente para no ir a una muerte cruzada. La consulta es un paño de agua tibia que no mueve sino muy tangencialmente el tablero del bloqueo y la irracionalidad en el cual sigue petrificado el país. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Perú es el tercer país a nivel mundial con mayor cantidad de casos de contagios de viruela del mono. La viruela del mono se ceba con Perú. Es el país con más casos de América Latina y el tercero a nivel mundial con mayor tasa de contagios por cada millón de habitantes, por detrás de Estados Unidos y Canadá. El Hospital Nacional Arzobispo Loaiza de Lima no deja de recibir pacientes cada día. Estamos viendo un incremento, cada día estamos atendiendo entre 5 a 8 pacientes. Algunos, como este joven de 32 años, tenían enfermedades como el VIH. Lleva ingresado desde el 4 de agosto y tiene lesiones en varias partes del cuerpo. Tengo una enfermedad persistente y por lo que se había dejado el tratamiento, eso ha hecho de que quizás mi enfermedad, o en este caso el cuadro de la viruela del mono, se me haya extendido un poco más. Según uno de los doctores del hospital, la mayoría de los pacientes son hombres. Cerca del 90% de casos son pacientes que han adquirido la enfermedad por un contacto, que puede ser sexual o no sexual. Prácticamente todos son hombres, salvo una mujer que es un personal de salud que accidentalmente se contagió. De los más de 830 casos que se han registrado en Perú, más de 300 ya han sido dados de alta. En total hay más de 28.500 infecciones en países del mundo donde la enfermedad no es endémica. Aunque la mayoría son leves y los pacientes se curan después de 2 a 4 semanas, ya se han reportado algunas muertes en países como España o Brasil. El ejército británico entrena a cientos de voluntarios ucranianos. Cientos de voluntarios ucranianos se entrenan en Reino Unido. El ejército británico los adiestra en un intenso programa de infantería en esta base en el sureste de Inglaterra. Han dejado sus tareas y trabajos en empresas de Ucrania que en algún caso han desaparecido o cesado actividad para integrarse en un programa de formación por el que está previsto que pasen 10.000 reclutas a 1.600 kilómetros de su país. Tiro al blanco, primeros auxilios, guerrilla urbana, con el objeto de repeler a las tropas rusas de las calles de las ciudades ucranianas. Aunque los instructores tienen experiencia de combate con resultados tan cuestionables como los de Irak o Afganistán, el uso de armamento ligero es uno de los aprendizajes más demandados. Todo el entrenamiento está concentrado porque intentan convertir reclutas en soldados en cuestión de semanas. El primer grupo llegó en julio y ya está en Ucrania reponiendo unidades agotadas sobre el terreno. Empiezan negociaciones para establecer un nuevo acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Taiwán.
Estados Unidos y Taiwán anunciaron este miércoles el inicio de las negociaciones para cerrar un pacto bilateral de comercio e inversiones en otoño, en un momento en que China continúa realizando maniobras militares alrededor de Taiwán. El ejército de la isla ha iniciado su propio entrenamiento militar. Condenamos enérgicamente las continuas provocaciones militares de la China comunista en torno al mar y al aire de Taiwán y que socavan la paz regional. Debemos decir que mantener la intensidad del entrenamiento de preparación para el combate es responsabilidad de cada gobierno, por lo que las operaciones militares de la China comunista solo nos brinda la oportunidad de entrenar nuestra preparación para el combate. La presidencia taiwanesa describió la presencia militar china en el estrecho como un bloqueo y tachó la postura del gobierno de Pekín de irresponsable, a lo que China responde: la visita de Pelosi a Taiwán bajo la connivencia y el acuerdo de Estados Unidos es una práctica retrógrada que viola gravemente la soberanía de China. Infringe gravemente los asuntos internos de China y socava gravemente la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. China debe dar una respuesta firme. Nuestra posición es legítima, razonable y legal. Nuestras acciones son decididas, fuertes y proporcionadas. El futuro pacto bilateral entre Estados Unidos y Taiwán incluirá, entre muchas otras cuestiones, la profundización del comercio digital, empresarial y agrícola y la fomentación de políticas medioambientales, uno de los puntos vistos como una referencia velada a China. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.